Hola, buenas tardes. Mira, soy Irene Santamaría, voy a ser vuestra preparadora para las oposiciones de educación infantil. Y bueno, antes de explicaros un poco la metodología de cómo va a ser eh, las clases, os voy a explicar un poco cuál es mi trayectoria. Soy funcionaria desde hace más de 18 años. He trabajado tanto en educación infantil como en educación primaria. He trabajado por proyectos, he trabajado también por rincones y por metodología de la forma tradicional. Y luego también deciros que ahora estoy como directora de un colegio desde hace 4 años, ¿vale? O sea que también en lo que es la gestión y organización de centros, pues os podría ayudar. Y forma parte de Tribunal de Oposiciones en 5 ocasiones, perdón, las 2 últimas he sido presidente de tribunal. ¿Vale? No de la especialidad de infantil, porque sabéis que no puedo ser de un mismo tribunal cuando estoy preparando, pero sí de la especialidad de primaria que se puede. Aún así, sé dónde han fallado en esas oposiciones o cómo es el sistema, porque tengo compañeros que han estado en el tribunal de infantil y el mecanismo es igual tanto en una especialidad como en otra. Y por otra parte, llevo más de 10 años preparando opositores, tanto en academia como en alguna ocasión de forma individual. ¿Vale? Es un poco mi trayectoria y la experiencia que tengo y que porque vamos a empezar un trabajo que es duro, pero que al final, si se quiere, pues se consigue los resultados. A partir de ahora, nuestro objetivo tiene que ser querer es poder y lo voy a conseguir. ¿Vale? Y para eso, pues tenemos que empezar a trabajar continuamente y a esforzarnos. Entonces, lo que os voy a enseñar es un PowerPoint para explicaros un poco pues cómo va a ser la metodología de la clase en casa y cómo vamos a empezar a trabajar. En primer lugar, dados la bienvenida por habernos elegido para prepararos. Esto lo explicaré más detalladamente lo que es el primer día de la clase, que es un poco, bueno, pues cómo va a ser el tema de oposición. Sabéis que tiene varias partes, que va a ser la parte, la prueba 1, que es la competencia científica, donde es el tema de 25 os dan a elegir 2 y elegís uno, y el desarrollo de la parte práctica. ¿Vale? Pero bueno, esto os lo explicaré, ya os digo, una vez que empecemos con las clases. Una vez que superemos esta parte, pasaremos a la parte 2, que es la competencia didáctica, donde está la programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica. Y luego preguntas de debate, que es muy importante también trabajarlo. También os hemos puesto lo que es la fase de concurso, que tenemos que superar una parte con un 5 para pasar a la siguiente fase, ¿vale? No vale con pasar solo, o sea, con suspender. Tenemos que pasar para pasar a la siguiente fase. Aún así, muchas veces decís, bueno, pues solo me preparo la primera parte y luego ya tendré tiempo. Es mentira porque no os da tiempo. Tenemos que prepararlo todo, porque una vez que apruebes el examen, si eres de los primeros, tienes 3 días para empezar con la programación y para la unidad didáctica, pero si eres de los últimos, como mucho tienes una semana y una semana no te da tiempo a preparar una programación, 25 unidades didácticas o depende si quieres de los temas, o 15 si son de la programación. Pero aún así no te da tiempo y mucho menos a preparar lo que es una exposición en debate porque tienes que hacerlo con tiempo, tenéis 20 minutos. Y luego os hemos puesto también lo que es el baremo de méritos, ¿vale? Es muy importante tanto la experiencia docente, que tienes como máximo 7 puntos, da igual que hayas, o sea, no da igual, tienes experiencia tanto si has trabajado en colegios públicos como concertados. Lo que pasa es que los concertados o los privados tienen la mitad que si has trabajado en públicos, ¿vale? Si has trabajado en escuelas infantiles públicas, si te ponen como educador o como maestro, también te cuenta, ¿vale? Si te ponen como técnico, es cuando no te cuenta un poco la experiencia. Formación académica, que es un máximo de 5 puntos, y luego otros méritos que son cursos de formación, ¿vale? Que en la Comunidad de Madrid ya el año pasado volvieron a dar estos puntos. Aquí tenéis más o menos un poco la explicación de cada uno, pero de todas maneras, esto cuando lo vamos a hacer concretamente es cuando salga la convocatoria sí que os explicaré cómo hay que rellenar la convocatoria y llamaremos cada uno por los puntos que vamos a tener, si tenéis alguna duda la resolvemos, ¿vale? Porque esto puede variar dependiendo de cada posición. Esto es lo que hubo en la convocatoria pasada. Y vamos a lo importante, que va a ser la metodología que vamos a seguir en las clases. Lo primero y más importante que tenemos que trabajar, y muy duro, para pasar a la siguiente fase son los casos prácticos. ¿Por qué? Porque los casos prácticos es un 70% de la nota. Sabéis que el tema es un 30% y los casos prácticos un 70%. ¿Cómo vamos a elaborar la clase? Pues una parte importante de la clase la vamos a dedicar a realizar casos prácticos. En la primera clase lo que os voy a dar es un guión en lo que os voy a decir los pasos que tenemos que seguir para elaborar un caso práctico. Os voy a dar un esquema diciendo lo que tienes que poner en cada esquema. Ese esquema es una guía que os va a servir para poderlos elaborar.
Además de subir, esto lo voy a subir en Moodle, ¿vale? Lo vais a tener en Moodle, aunque para que vosotros lo podáis descargar y tener o incluso imprimirlo, y lo vamos a utilizar todos los casos prácticos. Además, vamos a hacer casos prácticos. Al principio empezaremos a trabajarlo en clase. Vamos a pensar ideas para la introducción, vamos a pensar ideas para desarrollar objetivos, para el contexto, para contenidos, para actividades. Vamos a trabajarlo en grupo y luego lo vamos a exponer y luego para casa vosotros los tenéis que elaborar, ¿vale? Es muy importante que todas las semanas vosotros los casos prácticos que trabajemos en clase los desarrolléis. Y es importante que empecéis a desarrollarlos a mano. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas veces lo hacéis a ordenador y queda muy bien, pero en el examen vais a tener que utilizar la mano. Y no es igual hacer el ordenador en casa que en el examen tener que estar más de 3 horas escribiendo, ¿vale? Porque la mano se cansa y lo vais a notar cuando hagamos algún simulacro. Corregimos los dos casos prácticos y os voy a dar también los criterios de evaluación que tiene el tribunal. De eso os voy a dar todo, porque como está en los tribunales, y os voy a dar los criterios que teníamos tanto para corregir los temas como para corregir los casos prácticos. Que además esos criterios que os voy a dar son los que yo voy a utilizar, igual que la baremación que tuvimos en cuenta el año pasado en los tribunales, para corregiros los vuestros, ¿vale? Y además de trabajar así los casos prácticos, de vez en cuando yo os diré, hoy hay sorpresa y de repente me vais a desarrollar un caso práctico. Y vamos a dedicar 1 hora y media de la clase a hacer un caso práctico. Ese caso práctico luego vosotros me lo vais a mandar y yo lo voy a escanear, perdón, me lo vais a mandar a escanear y yo lo voy a corregir como si fuera un caso práctico de la oposición, ¿vale? Porque me parece que es importante, además de los trabajar mucho los casos prácticos y poneros a vosotros en la situación. Porque no es igual trabajar el caso práctico en casa, en el que me levanto, voy a abrir la puerta, voy a coger algo en la nevera, voy a buscar información, que tener solamente 1 hora y media para desarrollar ese caso práctico, que las ideas me tienen que venir y las tengo que ir desarrollando y dándole una coherencia, ¿vale? También es importante trabajar los temas, es decir, no nos podemos centrar solo en los casos prácticos y olvidarnos de los temas. Ahora sí, para trabajar los temas, realmente es un trabajo que tenéis que hacer vosotros y es un esfuerzo personal. Los temas se os van a ir subiendo cada semana los que vamos trabajando, o lo vamos a poner en Moodle, ¿vale? Vamos a ir por temas y vamos a poner todos los temas y los tenéis que estudiar. En la clase siguiente que nos toque, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar las dudas que os han surgido al estudiar ese tema, o os puedo hacer preguntas de los temas que vayamos a estudiar para ver si realmente lo has estudiado. O si no os hago preguntas, os puedo decir, venga, pues ahora me vas a exponer esta parte del tema y vas a explicar a tus compañeros en qué consiste, ¿vale? Y cada 2 meses se van a hacer preguntas cortas en clase o en foros, ¿vale? Que va a consistir en el reto de la semana. El reto de la semana va a ser poneros retos para que vosotros busquéis la información y luego esos retos se van a añadir, a solucionar en clase. Además de estos retos, para mí me parece también muy importante conceptos básicos que tenéis que tener, ¿no? Por ejemplo, qué es una PGA, una programación, qué es una programación de aula, qué es un proyecto educativo, qué es un reglamento de régimen interno, qué es el DOG, el reglamento orgánico de centro. Es decir, todos esos documentos vosotros los tenéis que manejar y tenéis que saber en lo que consiste, en lo que hay. Esto lo vamos a trabajar también aquí, ¿vale? Además de trabajar la normativa. Sabéis que nosotros en educación infantil la normativa la tenemos desde hace mucho tiempo y nos basamos en la LOE, en el Real Decreto 1630 y en el Decreto 17. Y esto lo tenéis que manejar como el Padre Nuestro, porque es la única normativa que vais a tener y que os entra en infantil. En Madrid, en las demás comunidades, estudiaremos los decretos, y el Real Decreto es para toda la LOE y el Real Decreto 1630 es para todos común, y luego para cada comunidad miraremos el decreto que tenéis para comunidad, pero los tenéis que conocer, ¿vale? Tenéis que conocer lo que lleva cada parte, cómo viene configura los objetivos, qué bloques de contenido tiene y cómo los va a trabajar, ¿vale? Eso en cuanto a los temas. Vamos a darle luego también mucha importancia a la programación didáctica, que vamos a empezar por conocimientos generales, es decir, qué es una organización del centro, cuál es la normativa básica. Es importante que en la programación pongamos colegios que nosotros conozcamos o que sepamos cómo son un poco, es decir, podemos poner colegios ideales, pero luego también el tribunal nos va a hacer preguntas y podemos poner colegios ideales, pero en cierta medida no puedo poner que un colegio público tiene una piscina climatizada, como muchas veces hemos visto, porque es irreal totalmente, ¿vale? Y no es igual la organización de un colegio concertado que de un colegio público, que es lo que vosotros vais a hacer la programación. Os voy a proporcionar también un esquema o un índice con los puntos que tiene que tener una programación didáctica. Y vamos a ir trabajando punto por punto cada punto, de la programación didáctica. Para ello vamos a formar grupos de 4 personas para elaborarla conjuntamente, siempre teniendo en cuenta que no coincidamos en el mismo tribunal. De todas maneras, una vez que nosotros la trabajemos, luego vosotros la tenéis que adaptar a vuestras características.
¿vale? Cada día de clase se va a abordar uno o varios puntos de la programación y lo vais a tener que desarrollar durante la semana. Según lo vayáis elaborando, me lo podéis ir mandando y yo os lo voy corrigiendo a nivel individual, ¿vale? Os voy diciendo que podéis cambiar esto, lo otro, que lo modifiquéis, por qué no añadís esto, que puede estar bien, etcétera. Se va a pedir también vosotros que vayáis justificando los puntos para ir redactando al mismo tiempo la defensa de la programación, porque la defensa lo que tenemos que hacer es vender nuestra programación. Nuestra programación tiene que ser la mejor de todas, ¿vale? Y como tal la tenemos que defender y tenemos que estar seguros de lo que estamos defendiendo. Y eso es lo que va a consistir la defensa. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si fuerais vendedores de coches. Entonces yo tengo que vender mi coche como el mejor y tengo que convencer al cliente. Pues vosotros igual tenéis que convencer a vuestro cliente que vuestra programación y vuestra forma de educar es la mejor y que para eso sois maestros y estáis preparados. Eso es lo que tenéis que vender al tribunal y para eso tenéis que ir seguros de lo que habéis hecho. Y evidentemente tenéis que defender lo que habéis puesto en la programación. No vale que lleguéis al tribunal y defendáis una cosa que no aparece o una metodología que os han dicho que está de moda, pero que no figura en la programación, ¿vale? Porque eso el tribunal sí lo va a tener en cuenta. Es decir, el tribunal os va a corregir lo que vosotros habéis entregado y lo que pone en vuestra programación. Se debe finalizar el documento antes de Semana Santa y yo la corregiré entera. Y a partir de Semana Santa comenzaremos las defensas y empezaremos con las exposiciones de las defensas. Es muy importante que todos expongáis la defensa. ¿Por qué? Porque es importante que perdáis el miedo a hablar en público. Es importante que aprendáis a responder al tribunal y no os quedéis en blanco. Muchas veces el tribunal en los 15 minutos nos hace preguntas y nosotros creemos que es que hemos hecho algo mal o que es que viene a por nosotros o nos ponemos a la defensiva. Y entonces eso hay que trabajar, ¿vale? Y a la vez que trabajamos la programación didáctica, tenemos que trabajar las 15 unidades didácticas. Os vamos a dar alguna unidad didáctica de muestra, pero vamos también a ir confeccionando unidades didácticas entre todos, que luego vosotros las vais a ir adaptando, ¿vale? Se comienza la elaboración de unidades didácticas cuando se avanza en la programación didáctica, es decir, más o menos a partir del mes de febrero, cuando hayamos visto objetivos y contenidos, es cuando empezamos nosotros a meter unidades didácticas, ¿vale? Se van a realizar exposiciones en clase, vais a exponer una unidad didáctica, que es como si expusierais un caso práctico, porque realmente es muy parecido. Y las tenéis que tener terminadas a finales de mayo, las unidades didácticas. También es importante que vamos a hacer simulacros de examen escrito. Se van a hacer aproximadamente dos, uno después de Navidad y otro después de Semana Santa. Se corrigen individualmente y se van a corregir igual que si fuera un examen de la oposición. Es decir, igual que los he corregido yo cuando está en el tribunal, os lo voy a corregir vosotros. Es importante que lo hagáis porque os vuelvo a decir que os ponéis en situación. ¿Qué quiere decir eso? Que es como cuando nosotros hacemos un examen de una autoescuela. Lo que hacemos es que a base de hacer test y hacer test, al final conseguimos que nos salga y aprobamos y sacamos nuestro carnet de conducir. Pues en la exposición es igual. Nosotros tenemos que ir ya sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar y tenemos que ir seguro y conociendo la prueba. Para eso es importante hacer los simulacros, porque es como si estuvierais en oposición. Es decir, la clase la dedicaremos a hacer un tema y a hacer un caso práctico según lo vais a hacer la oposición y se os va a corregir como tal. Individualmente a cada uno se os dará la nota por privado. Y luego las exposiciones orales vamos a hacerlas durante todo el curso, ¿vale? Ya sea que vais a exponer una parte de tema, un caso práctico. Al principio, cuando tengáis finalizada la programación didáctica, dejaremos 20 minutos de la clase para que expongáis la defensa vosotros. Y las unidades didácticas, que son 30 minutos. En el momento en que vosotros empecéis a exponer, lo que a mí me gusta es que los demás nos convirtamos en miembros de un tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que los demás que vamos a estar escuchando vamos a ir notando. Pues te tocas mucho el pelo o te haces enredos con el pelo así, y eso quiere decir que estás nervioso. O tienes que gesticular más y ayudarte con las manos. Utilizas mucho la coletilla o vale, que la tenemos que ir quitando, o tengo una duda y quiero preguntarte tal. Por ejemplo, una actividad, quiero preguntarte cómo harías esto, cómo has hecho esto, tú un alumno de integración. Ante esas preguntas, vosotros tenéis que saber responderlas. Y aunque vosotros os deis cuenta que hayáis cometido un error, tenéis que defenderlo, porque no voy a decir que he cometido un error, sino que le voy a dar la vuelta para que vean que yo estoy segura de lo que estoy diciendo y que se puede hacer de esta manera, ¿vale? Entonces, es importante que contribuyamos todos a hacerlo. Eso en cuanto un poco a la metodología de las clases, ¿vale? Lo primero que haremos en las clases será trabajar los temas. Dejaremos media hora de la clase, como mucho, pues a resolver dudas, haceros alguna pregunta, haceros algún cuestionario tipo test para luego corregirlos entre todos y trabajar así los temas que os iremos colgando. Los temas también los voy a ir trabajando por bloques temáticos. Los primeros que vamos a ir trabajando van a ser los de normativa,
porque para mí es importante que la conozcáis y la manejáis desde el principio. Son los temas 11, que es la normativa general, el 13, que es la del primer ciclo de educación infantil, y el 14, que es el segundo ciclo de educación infantil. Y luego vamos a ir trabajando los temas por bloques de contenido. Así, por ejemplo, vamos a trabajar primero lo que son el tema de desarrollo evolutivo, como es el tema 2, el desarrollo psicomotor, el tema 3, el tema 4, el 5, el 1, y para que no se haga tan pesado, vamos intercalados con temas que son más sencillos de estudiar, como es el 16 y el 17, que es de organización y de equipamiento, ¿vale? Y luego va a venir el tema 6, que es el de las corrientes pedagógicas y psicopedagógicas, que os va a ayudar en todo lo que va a ser la metodología, ¿vale? Y que es en lo que nos estamos basando ahora, que son los autores de la escuela nueva. Después vamos a trabajar los principios metodológicos, que lo vais a utilizar en todos los casos prácticos y metodología, que también es importante que lo tengáis y que lo manejéis bien, que es el tema 12. Luego vamos a meter los temas de educación en valores, donde vamos a meter primero lo que es el tema 15, que es la familia, y el tema 15, que es la función del maestro, el tema 7, que es la familia. Y luego vamos a trabajar con los temas de educación en valores, el 8, el 9 y el 10. Luego vamos a meter los temas que son del desarrollo del lenguaje, el 18 y el 19, y posteriormente el tema 20, que es el de la literatura, que se relaciona con el 18 y el 19. Y luego pasamos ya al tema 21, que es las matemáticas, 25, perdón, que son las matemáticas, y luego el tema 22, 23 y 24, que es la imagen, el sonido y las nuevas tecnologías. ¿Vale? Ese va a ser, pero eso lo he puesto también en modelos, he colgado cuál va a ser el orden de los temas que vamos a seguir. Lo he intentado poner, ya os digo, por bloques temáticos y la manera que sean más, es decir, los temas más densos los he mezclado con algún tema que no es tan denso, ¿vale? Para que os sea más fácil estudiar y para que sea fácil hacer el desarrollo del tema. Yo os vamos a colgar unos temas que hemos elaborado, que os hemos elaborado, y a partir de ese tema lo tenéis de referencia, pero también podéis completarlo o darle vuestra propia forma, ¿vale? Si tenéis alguna duda a la hora de desarrollar el tema o del PowerPoint o del resumen que os hayamos elaborado, pues me podéis mandar algún tema y podéis decir, mira, pues me parece que está bien estructurado, que no está bien estructurado, que tal, o que está muy esquemático, tienes que meter un poco más de desarrollo del tema. Es decir, al principio me podéis mandar algún tema para que yo lo corrija y os diga individualmente, pues si está bien o si está mal redactado el tema o qué podemos hacer para que sea un tema de 10, ¿vale? Y yo creo que no se me olvida nada más. Deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, que vamos a utilizar el foro, que es importante para que nos conozcamos entre todos, para trabajar en grupo, para cualquier duda que tengáis resolverla, y que en modelos vamos a ir colgando todo el material que vais a ir necesitando, ¿vale? Muchas gracias por atenderme, nos vemos pronto en clase, ¿vale? Y aquí tenéis las páginas web y redes sociales que podéis utilizar y que os va a venir bien, que estamos utilizando desde la clase en casa y que vamos a ir colgando vídeos, píldoras de aprendizaje, métodos de relajación, material que os puede venir bien, documentos, etcétera. ¿Vale? Pues venga, hasta pronto, un besito y vamos a por ello.